la historia, tantas propuestas y debates. Esta es de las primeras actividades que organizamos como programa universitario de estudios sobre la democracia, justicia y sociedad. Ustedes nos conocerán mejor como Diálogo por la Democracia, que también es un programa de televisión, también, pero no solo es un programa de televisión, es un programa de investigación universitaria que iniciamos ya hace unos 2 años, que convoca a la participación ciudadana, a la reflexión, a la investigación y al debate sobre los grandes temas nacionales e internacionales relacionados con estos temas de la justicia, la sociedad y la democracia. El pasado 21 de marzo se aprobó el acuerdo de creación de este programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, y creo que este es nuestro primer evento, ¿no? Ya con nuestros nuevos logotipos y todo. Aquí todos los de aquí adelante, Axel, son una parte del equipo. Aquí ves, Isis, Liz, César, Miguel Ángel, Astrid. Aquí también tenemos, nos engalana con su presencia, aunque no le dieron lugar al parecer, el licenciado Max Reyes Zúñiga. Él es el subsecretario para América Latina y Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Nos acompaña también Cecilia Danón. Ella fungió como embajadora del gobierno de Cristina Kirchner durante unos 3 años en Washington. Me dice que se incorpora, no lo veo por aquí todavía, pero Ricardo Valero, colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que ha sido nombrado la semana pasada, de hecho, embajador de México en Argentina, debe estar llegando en cualquier momento. Desde aquí le mando un saludo también al señor director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, que me avisó que no podía estar aquí para el saludo porque tengo examen profesional. Y todos ustedes muy valiosos, Pablo, Romero, 21, jóvenes activistas, estudiantes, aquí de lujo están aquí con ustedes. Axel Kicillof, algunos lo conocen, supongo que la mayoría están aquí. Es uno de los jóvenes intelectuales, políticos más importantes hoy en la construcción de nuevas salidas de izquierda en América Latina. Hoy se vive una situación muy complicada, muy difícil. Vamos a hacer una entrevista larga en TV UNAM, que saldrá este domingo, sobre la situación tan brutal que está viviendo en Argentina. Se parece mucho a lo que vivimos aquí con Peña Nieto, apenas hace un año, los últimos 6 años antes de 2018, de represión, de crisis económica, de deslegitimación del gobierno y de la política en general. Pero Argentina, como México, pues es un país que resiste, que participa, que propone, y Axel es de los representantes más destacados de justamente mayoría ciudadana que está buscando para retornar a una vía de izquierda, una vía de justicia y de participación democrática en Argentina. Va a haber elecciones en octubre en Argentina. Axel ya está de pre-campaña, no es candidato a nada ahorita. Él es académico, es doctor en economía. Entonces ustedes ubicarán, por ejemplo, Yanis Varoufakis de Grecia. Es así como una figura similar, un intelectual político que cuando era ministro de Economía con Cristina Kirchner se enfrentó con gran valentía a el FMI, a las empresas transnacionales, a los organismos transnacionales, para lograr una autonomía financiera, económica en la Argentina y construir una vía hacia el desarrollo y la igualdad. Y pues nos viene a comentar sobre esa experiencia. Quizás nos
podría dar algunas luces para el proceso que apenas estamos iniciando en México. Adelanto que es falso que se haya instalado alguna oficina en Polanco con consultores kirchneristas con la 4T. Desde aquí le mando un saludo a Samuel García Soto, a Andrés Oppenheimer y a el monero Calderón, que están emocionados con la idea de que supuestamente había infiltración kirchnerista en México. No, es falso. Esto es un diálogo entre pares, una búsqueda de la unidad latinoamericana, eso sí, un trabajo conjunto por la justicia y la paz y la democracia en la región. Después de Axel tenemos un gran lujo, contaremos con los comentarios que ha preparado René Ramírez. René Ramírez fue secretario de Educación y Ciencia y Tecnología en Ecuador, con el gobierno de Rafael Correa. Es doctor en Sociología, tiene 2 maestrías, ¿no? 3 licenciaturas, algunos así. Bueno, los hombres más estudiados. Es economista, sociólogo, historiador, filósofo. Hizo su doctorado con Boaventura de Sousa Santos en Portugal y además tiene experiencia directa, muy práctica en la gestión pública, en un gobierno de izquierda en Ecuador. Estudió una de sus maestrías en la Flaxo, aquí en México, así nos conocimos hace muchos años. Y René ya se incorpora desde hoy como secretario académico de nuevo programa universitario de estudios de democracia, justicia y sociedad. Y es un lujo tenerlo aquí en esta mesa, aquí en México. Y sin más, damos la palabra a Axel, por favor. Un aplauso. Bueno, en primer lugar, obviamente agradecerle a John y a todos los que participaron de la organización. Me siento realmente muy honrado en que esta sea la primera de una serie de conferencias, de charlas, de exposiciones, de debates, de reflexiones sobre distintos aspectos de la realidad actual, particularmente latinoamericana y mexicana. Cuando John me invitó a participar de esta actividad, estuvimos pensando durante algún tiempo un nombre y como no nos salía, ahora armamos una consultora. No hay ninguna consultora. Es increíble lo de las fake news, la unidad latinoamericana ya está. Vivimos bajo el imperio de las noticias falsas, de las operaciones judiciales, de prensa. Pero bueno, pensando un poco de qué hablar hoy, la intención fue ver de qué manera la experiencia que se vivió en la Argentina podía proporcionar algunos elementos, lo llamamos en general en el mundo académico lecciones. A mí me parece un poco demasiado subido de tono, así que por lo menos algunas ideas, algunas perspectivas, algunas opiniones y posibilidades de lo que ocurrió en la Argentina que pueden ayudar a alimentar, a fortalecer el naciente proceso mexicano, el enorme cambio mexicano. Y estos días, la verdad que han sido 2 días muy intensos de muchísimas reuniones con funcionarios, con compañeros, con gente de la política acá en México. Tengo que confesar mi llamémosla sana envidia por el clima de entusiasmo, efervescencia, la verdad por la verdadera energía que se está liberando y por la enorme movilización de jóvenes, de militantes de todas las edades también, en torno al inicio tan esperado inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sé que una de las discusiones que hay, quería hacer una breve reflexión sobre este punto, sé que algunas de las discusiones que hay tienen que ver con lo que se ha denominado el posneoliberalismo aquí en México. Yo quisiera decir que prácticamente todas las experiencias latinoamericanas de comienzos del milenio, ¿no? Prácticamente todas las experiencias latinoamericanas surgieron después, no solo de un gobierno neoliberal,
sino de la catástrofe generada por un gobierno neoliberal. Es decir, que un factor común más allá del hecho cronológico del advenimiento de gobiernos de otra orientación que ocurre después del neoliberalismo, concretamente se presentan inicialmente como gobiernos de salvataje, gobiernos de reconstrucción. Y me parece, en tono, y René después lo va a comentar, en tono de reflexión también, que los gobiernos de Latinoamérica que nos tocó después de grandes crisis neoliberales generar políticas distintas, estoy omitiendo terminología porque ahora voy a hablar de la terminología, pero todos los gobiernos creo que tuvimos mayor facilidad en la fase de reconstrucción que en la fase de consolidación de los procesos. Es decir, que si una dificultad hubo, con muchísimas notas que uno podría hacer, pero una de las dificultades que hubo es la de dar sostenibilidad, continuidad e irreversibilidad a las experiencias post-neoliberales. Esta idea de denominar al gobierno mexicano o inscribirlo dentro de esta idea de post-neoliberalismo, creo que nos hermana a nosotros, Argentina, Brasil, a Bolivia, a Uruguay, obviamente también a Venezuela, todos gobiernos que surgen después de un estallido o de un desastre o de una calamidad producida por el neoliberalismo. Pero me parece que hay que avanzar un poco más en la caracterización. Y yo tenía ganas de decir, tal vez exagerando, que hoy estamos en medio de una suerte de batalla de la caracterización, de guerra por el sentido. ¿Qué quiero decir? Que muchos países latinoamericanos, después de una década, como mínimo, de gobiernos de otro signo, ha regresado el neoliberalismo. Ese es un hecho cierto, es algo que ha ocurrido en Argentina, es algo que ha ocurrido en Brasil, es algo que ha ocurrido de una manera bastante perversa y enrevesada en Ecuador, pero lo cierto es que en cada uno de esos países, pero peor que eso, a nivel continental, se está desenvolviendo una disputa por la explicación y la caracterización de qué pasó en esos países. ¿Qué fue? ¿De qué se trató? ¿Cuáles eran sus rasgos distintivos y cuáles fueron sus resultados? Esa disputa por el sentido no se inició desde la perspectiva y desde el espacio y desde el lado de estos movimientos, de nuestros movimientos, sino que es al revés. Parte del trabajo para terminar con las experiencias posteriores a la década neoliberal de los 90 y a todo lo que había ocurrido, parte o la iniciativa de la caracterización provino del lado de la derecha, de la ortodoxia, del lado conservador, del lado de los organismos multilaterales de crédito, del lado de las corporaciones, del lado de las calificadoras de riesgo, que han trabajado muy rápidamente, como siempre diría, con mayores reflejos de lo que es el campo popular, para algo así como intentar hacer esa caracterización con el propósito de poner la inscripción en la lápida. Fue parte del proceso de terminar simbólicamente con esas experiencias y con el legado de esas experiencias. Y para eso había que ponerles una etiqueta. ¿Qué fue lo que pasó en Brasil, en Argentina? ¿Qué es lo que sigue ocurriendo en Bolivia? ¿Qué tipo de gobiernos son? Fíjense que ahí hay una premisa que también deberíamos discutir con respecto a la posibilidad o el desafío de encontrar una unidad
factores en común entre todas esas experiencias diversas. No es un hecho tan simple, ni tan trivial, ni necesariamente va a desembocar en una conclusión unánime. Porque son experiencias muy distintas. Este es el primer punto a destacar. Coinciden en que todas ellas nacen de las ruinas, de entre las cenizas que deja en nuestras sociedades el neoliberalismo. Tienen un punto de inicio común. Pero después cada una de ellas tuvo su propia impronta, tiene su diferencia. Cada vez que uno ahonda, tanto desde la perspectiva de la política, como desde la perspectiva del lenguaje, como desde la perspectiva de la cultura, como desde la perspectiva de la economía en la que me quiero centrar hoy. Cuando uno ahonda en todos estos aspectos, en cada una de las experiencias, la verdad es que ve muchísimas diferencias. Diferencias que hoy vale la pena resaltar porque por más que uno tome una posición u otra con respecto a lo que ocurre en Venezuela, hoy lo que está tratando de instalar es que Argentina, o México, o Ecuador, o Brasil, fueron o van a ser Venezuela. Y eso es imposible, por lo que estoy planteando, sea por la estructura productiva, por la historia, es imposible. Por más que se quisiera, suponiendo que se quisiera, es imposible convertir Argentina en Venezuela. Es un acto no de magia, sino de absoluta realidad. Y lo mismo puede decirse sobre los caracteres centrales de los regímenes políticos y de los regímenes económicos de cada uno de los países. Es decir, hay un trabajo que no está realizado, o está imperfectamente realizado, que consiste en hacer una comparación seria y exhaustiva y profunda de las características de cada uno de estos regímenes en búsqueda de los factores comunes. Yo hoy voy a hacer alguna apuesta, porque ese trabajo no está hecho, acerca de algunos elementos de Argentina que pueden generalizarse a todas las experiencias regionales. Y la vengo llamando experiencias regionales porque ustedes sabrán que cada uno de esos desarrollos, cada uno de esos procesos se autobautizó de una manera distinta. Es decir, si uno les pediría a cada uno de los países que vivieron estas experiencias, que diga qué son, cómo se llaman, los nombres que arrojan son todos distintos. Está en Ecuador el socialismo del buen vivir, está en Argentina, nosotros lo consideramos peronismo, una forma del peronismo. En otros lugares es una experiencia de izquierda. En el caso del PT en Brasil, lo caracterizarían como un gobierno de los trabajadores, del Partido de los Trabajadores. Es decir, no tienen el mismo nombre. Y de afuera, donde han hecho un esfuerzo, obviamente un esfuerzo por encontrar un término denigrante y peyorativo, los han denominado algo así, y tampoco con unanimidad, populismo. Son todos populismos. Los que son, en su propia forma de ver, o como Chávez decía, el socialismo del siglo XXI, todos estos son, según el diccionario de la ortodoxia, son experiencias populistas. Esto pasa por alto la identidad propia, las diferencias entre ellos, pero también los factores en común. Porque además, esa caracterización entra en crisis cuando la propia evolución de política de las economías centrales, de los países centrales, llevó a que muchos regímenes de los países centrales o tendencias políticas de los regímenes centrales sean caracterizados como populismos también. Es decir, que el término populismo, nosotros no llegamos a dar la discusión, nosotros no adoptamos ese término para nosotros. Nosotros consideramos que en Argentina hubo un gobierno no populista, sino un gobierno popular. Pero, de todas maneras, son simples cuestiones definicionales, porque si uno invierte estas dos definiciones, podrían ser lo mismo. Lo simpático de esta confusión es que no faltan los que caractericen al régimen de Donald Trump como un populismo, que entonces quedaría emparentado con la experiencia de Lula, de Néstor Kirchner. Entonces, evidentemente, hay una disputa por la caracterización, hay una disputa por la explicación, que
que en este momento la iniciativa está del otro lado y yo creo que es urgente, una tarea urgente, que la iniciativa venga de parte de los protagonistas de estas experiencias. ¿Por qué? Para sacar conclusiones. Segundo, para que tener una autocrítica de tipo más general que abarque a varias de estas experiencias, porque hemos encontrado por casualidad muchas veces y por coincidencias no ordenadas a través de una agenda de investigación ni de una agenda política, pero en el encuentro entre dirigentes de diferentes países hemos encontrado que los obstáculos, las dificultades, las debilidades, los puntos débiles han sido muy parecidos. Es decir, que ese campo está, pero está pendiente. Yo de momento rechazo cualquier calificación común. Acá, por ejemplo, lo discutíamos. A mí, desde México, se considera a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner como gobiernos de izquierda. Pero lo que yo quiero decir es que en Argentina, no es que sean o no sean, sino que en la Argentina los partidos de izquierda son otra cosa que el peronismo. Con lo cual esto va a ser rechazado internamente y además puede llevar a mucha confusión. Incluso izquierda para algunos sectores del conservadurismo argentino es una especie de mala palabra en Argentina. Con lo cual hay una cosa así como que Kicillof confesó que no tenía una consultora pero era de izquierda. Creo que están relacionadas además, porque en general no hay tantas consultoras de izquierda. Pero esto entra en crisis con la idea con la identidad del peronismo, que es nuestra identidad. Entonces, evidentemente, hace falta un esfuerzo. Hace falta un esfuerzo. Incluso, mismo en Europa, en varios países europeos, han aparecido populismos con determinados movimientos y partidos, organizaciones caracterizadas como populismo, y después se ha profundizado un poco más entre populismo de izquierda y de derecha, por la diferencia que puede tener Podemos, al que se ha caracterizado como un populismo, sin que lo reconozcan ellos, aunque con la CLO mediante hubo allí una discusión, pero también a los partidos de la derecha, de la nueva derecha, se los ha caracterizado como populismo de derecha. Es decir, que hoy lo que tenemos es una disputa por la caracterización que yo podría relatarla así. Inicia, o sea, mueve la pelota, empieza del lado de los detractores de nuestro movimiento. Pero esa iniciativa muy pronto cae en la actual confusión. Hoy estamos en un estado de absoluta confusión. Por eso digo que es un momento propicio para que los protagonistas de esas experiencias nos demos el espacio para avanzar en este problema. Y digo porque no es menor, políticamente no es menor, económicamente seguro tampoco, políticamente no es menor, porque hay un intento muy fuerte, lo que se ha llamado acá la nueva ola conservadora en América Latina, de arrasar con esas experiencias, con esos movimientos, con los dirigentes y militantes también. Esos movimientos se hace falta. Basta nombrar un solo caso, que es el caso de Lula, que hoy yo creo que me ha pasado de estar discutiendo con los que intentan hacer un análisis desde una perspectiva conservadora de lo que pasó en Brasil. Nadie puede desconocer que Lula está injustamente preso y nadie puede desconocer que si Lula no estuviera preso sería el presidente de Brasil. Con lo cual, dicho esto, ya se hace agua esta caracterización de nueva ola conservadora, por lo menos si se intenta plantear que es una ola conservadora de nuevos gobiernos que han llegado a través de una democracia más o menos aceptable, ¿no? No es así. Y yo creo que hay muchos rasgos de lo que ocurre en Ecuador, de lo que ocurre en Argentina, de las cuestiones de las falsas noticias. Esto de la consultora, que obviamente yo lo leí en el diario ni entendí bien, pero lo menciono simplemente porque es una falsa noticia. Hemos hablado con los que estaban involucrados, no hubo nunca ninguna que yo, por desconocer el cuadro local, no sé cuál es, ¿no? Solo sé que es falso.
pero seguramente tiene una intencionalidad. Nadie inventa una noticia donde involucra a uno a otro y pone en cuestión relaciones y situaciones que no existen si no tiene una intencionalidad, si no podría haber inventado cualquier otra cosa. Bueno, esto es un ejemplo de lo que hoy ocurre a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Entonces, está en cuestión el hecho de que esta presunta nueva ola conservadora sea una nueva ola conservadora decidida y votada, es decir, producto de los deseos, aspiraciones, necesidades y elecciones libres de los pueblos de Latinoamérica. En algunos países como en Argentina es indudable la legalidad del proceso electoral que lo convierte a Macri en presidente, pero hay varios aspectos que ponen en duda diría yo, y creo que sin exagerar, la legitimidad de esa elección. Porque van saliendo a la luz cada vez más maniobras, artilugios, operaciones políticas, judiciales, de servicios de inteligencia, absolutamente espantosas, pero que al salir a la luz lo que revelan es el carácter débilmente democrático que tiene esta intentona. De todas maneras, obviamente yo no estoy cuestionando hoy la legalidad de la elección en la Argentina de Mauricio Macri. No lo estoy cuestionando, sobre todo porque estamos cerca de una elección y en esa elección esperamos que sea una elección transparente donde podamos ganarle a Mauricio Macri y entonces, o a quien designen como candidato. Dicho esto, quiero hablar un poco de la experiencia argentina. Quiero describir un poco la experiencia argentina con el propósito, primero, de simplemente enumerar, lo voy a hacer con algunos gráficos, pero lo vamos a pasar rápidamente, algunos hechos objetivos e incuestionados. De hecho, hemos elegido las estadísticas que reconfiguró el nuevo gobierno cuando hizo una modificación de todos los criterios y la metodología con el propósito básicamente de desfavorecer al gobierno anterior, pero aún tomando las estadísticas modificadas, por ejemplo, en el plano del crecimiento, que han hecho aberraciones estadísticas, pero más allá de las cuestiones metodológicas, tomo esas estadísticas simplemente para que no sea cuestionable y discutible. Y quiero hablar de algunos hechos estilizados en términos de resultados de los 12 años y medio de lo que nosotros denominamos un periodo del peronismo, de gobierno peronista o kirchnerista, o sea, lo que ocurrió en la Argentina. Empiezo brevemente el punto de partida. El punto de partida es la crisis de 2001. Y esto es lo que comentaba antes, que es un factor común en todas las situaciones que ocurrieron en Latinoamérica. Los gobiernos del campo popular, de izquierda, como lo llaman ustedes, progresistas, lo llaman otros, como sea, pero todos estos gobiernos, que no tenemos nombre todavía, los gobiernos X, todos los gobiernos X, llegan después de un desastre y una catástrofe neoliberal. En el caso de la Argentina, bueno, en el caso de Ecuador se llamó feriado bancario, en el caso de México fue una larga sangría que desembocó en situaciones de violencia, de problemas que hacen a la seguridad, al narcotráfico, a la corrupción, bueno, lo que sea, pero siempre es un cuadro catastrófico, el punto de inicio. En el caso de Argentina, para graficarlo, tenemos la crisis de 2001. La crisis de 2001 fue una crisis después de aproximadamente 30 años, más de 30 años de gobiernos neoliberales, con altibajos, con alguna inclinación distinta, pero básicamente gobiernos de corte neoliberal. Desemboca eso en los 90 en un gobierno muy apegado al consenso de Washington, que aplica a rajatabla las recetas del neoliberalismo, que incluso llega a ser caracterizado como el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. La economía comienza a entrar en recesión, se encontraba sumamente endeudada y en un momento se llega al default de la deuda pública en el año 2001. Quiero decir que fue el default más grande de la historia de la humanidad. Nunca hubo un default de esta magnitud. Es decir, una cesación de pagos por imposibilidades financieras de afrontar. No
no fue ni una moratoria unilateral, fue un default que involucró 81.000 millones de dólares de endeudamiento externo con privados en forma de bonos y títulos. Es decir que fue el default más grande del mundo y tuvo como correlato, obviamente, inicial, también una crisis bancaria. Fue una crisis primero de deuda, después una crisis bancaria y por último una crisis cambiaria. Básicamente se estalló el sistema financiero argentino ante la imposibilidad de pago y la inexistencia de divisas. Primero no había dólares para retirar de los bancos y después tampoco había moneda nacional, con lo cual se instauró algo que se conoció como corralito, que era la prohibición a los depositantes de retirar sus depósitos. Es decir, que la economía argentina quedó defaulteada y quebrada. Acto seguido eso tuvo un correlato en la economía real. En realidad, la situación, que esto es algo propio del neoliberalismo, la situación de estancamiento económico, deterioro de las variables sociales, deterioro del empleo, pérdida de fuentes de trabajo, pero también de empresas, se venía desplegando desde hace bastante tiempo antes, particularmente desde la crisis del tequila, ¿no? Con la crisis del tequila, nuestro régimen monetario entra en conflicto y después, ya por el año 98, se estanca la economía, no vuelve a crecer y en el año 2001 explota esto como un default. La desocupación asciende aproximadamente en el pico 25 puntos, pero yo pongo 22 puntos, que es cuando llegamos nosotros al gobierno, para tomar esto como el punto de partida, y la pobreza es cercana al 63%. Con esto quiero hacer una aclaración: siempre nuestras estadísticas hablaban de una pobreza del 50% según los índices oficiales. El gobierno de Macri modificó la canasta con la que mide la línea de pobreza, la hizo más exigente. La pobreza se mide estableciendo una canasta, valorizándola por debajo de esa, un ingreso por debajo de eso establece una situación de pobreza, el ingreso familiar por arriba de eso establece una situación fuera de la pobreza. Lo que hizo el gobierno de Macri es reformular la canasta, ahora cuando asumió, con el propósito de señalar que en nuestro gobierno habían quedado 30% de ciudadanos, de argentinos en condiciones de pobreza. Eso puso una canasta más exigente, que ahora varios investigadores proyectaron hasta el año 2003, que es este número, para demostrar que si entonces después la pobreza era de 30, entonces también antes la pobreza era mucho mayor. En todos los casos, usando cualquier unidad de medida y cualquier metodología y cualquier fuente, vamos a ver que la pobreza durante nuestro gobierno se redujo a menos de la mitad, en cualquier forma de medida, más exigente, menos exigente, incluso las diferencias en los ingresos. Lo que quiero marcar es que cuando explota la crisis de 2001, la ortodoxia, el establishment, los economistas oficiales y los organismos multilaterales involucrados plantean una solución, la que yo llamo ahí solución ortodoxa. ¿Cómo salir de la crisis de 2001? Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que ocurrió después de la crisis de deuda en Europa a partir del año 2008. En el caso argentino se propuso un plan de desmonetizar la economía, que fue lo que finalmente hicieron también en Ecuador, dolarizarla, reemplazar la moneda nacional por la moneda norteamericana. Era una salida de la convertibilidad y de la crisis. Un plan de ajuste brutal, incluso se planteó en ese momento, yo simplemente para seguir, una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma previsional, reducir las jubilaciones, es decir, un programa clásico de ajuste, y hasta se llegó a proponer la privatización de la Agencia Nacional de Recaudación, la disolución del Banco Central de la República Argentina. Es decir, se propuso una batería de reformas ortodoxas que básicamente era la profundización de lo que Argentina venía haciendo hace 30 años. Esto es interesante porque la sociedad argentina, en medio de ese shock de la crisis, empezó a debatir
cuál era la salida, se fue a una elección, hubo obviamente una crisis política con 5 presidentes seguidos, no se podía hacer pie. Bueno, en Ecuador pasó algo similar o peor. Una crisis de los partidos tradicionales, pero la conclusión de esto es que en el año 2003 se va a una elección y termina ganando la elección Néstor Kirchner, que era un gobernador de una pequeña provincia, es una, si no la más grande en superficie, pero pequeña en términos de habitantes, bastante desconocido políticamente hasta ese momento, del partido peronista. Y bueno, y ahora voy a pasar a los resultados. Este es el punto de inicio. Ahora voy a comentar brevemente los resultados de 12 años y medio después de este desastre. Lo que quiero anticipar es que hoy, cuando uno mira las crisis del neoliberalismo, observa que en algunos países se adoptan recetas ortodoxas. Los países en los que se adoptan recetas ortodoxas, como pasó en casi todos los países más débiles de Europa, Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España, ¿no? Lo digo en ese nombre porque las siglas saben que son PIGS, los llamaban los cerdos o algo así, que eran los que más sufrieron la crisis de deuda. Se aplicaron en casi todos ellos políticas de ajuste, políticas convencionales, y hoy de la crisis de 2008 han pasado más de 10 años y la tasa de desempleo, por ejemplo en Grecia, está en 21 puntos, la tasa de desempleo en España está en 17 puntos, y antes de la crisis andaba por los 5 puntos. Es decir, que ha pasado una década, se han aplicado los paquetes de medidas ortodoxas y la crisis no aflojó, y la situación social sigue complicada. Es decir, que esto viene a refutar una teoría bastante habitual entre los economistas convencionales, que se la suele llamar el rebote del gato muerto, ¿no? Que es que si uno tira arroja un gato desde un 10º piso, el gato muere, pero si uno observa qué pasa, cuando llega al piso rebota. Entonces el gato sigue muerto, pero sin embargo parece como si tuviera vida. Esto es interesante porque lo que yo quiero plantear es que ante una crisis neoliberal, incluso desde el punto de vista de la lógica convencional, no de la teoría económica, pareciera razonable que la peor de las soluciones sería seguir aplicando, y todavía con más dureza, las mismas políticas que llevaron y condujeron. Y esto también se puede ver incluso con el indicador más elocuente, sobre todo cuando se trata de una crisis que estalla como crisis de deuda, porque en todos esos países europeos hoy la relación entre deuda y PBI es o igual o mayor que la que era cuando estalló la crisis. Es decir, que pese a los procesos de consolidación fiscal, ha caído tanto el producto, mientras la refinanciación de la deuda sin quita impidió que mejorara la relación, que finalmente hoy, si uno tiene que observar el estado de las economías por su nivel entre deuda y producto, encuentra que muy pocas de ellas mejoraron y algunas se agravaron. Es decir, que el problema inicial, después de todo este largo viacrucis, sigue tan grave como era entonces. Bueno, primera cuestión, crecimiento. Aquí en varias de estas filminas, y rápidamente voy a comparar lo que fue el crecimiento de la década anterior neoliberal y lo que fue el crecimiento del periodo de los 12 años y medio de kirchnerismo y de nuestra experiencia. Durante el neoliberalismo hubo una caída, tasa de crecimiento anual acumulativo, que es decir, no es la caída de la economía o el crecimiento de punta a punta. En el caso de 2003-2015 es superior al 80% el crecimiento de la economía en términos reales. Es decir, que hubo un crecimiento promedio de 4,5 puntos de la economía. Es decir, una recuperación muy vigorosa y una expansión muy grande de la economía en su conjunto. La segunda, y este es un factor central que para mí contribuye
a evaluar a todas las experiencias de Latinoamérica. El crecimiento. En todas ellas se registró un crecimiento absolutamente fuera de lo que había sido la historia neoliberal. Además, un crecimiento con altibajos siempre. Por ejemplo, a todos los países la crisis de 2008 les pegó muy fuerte, les pegó muy fuerte la caída del precio de las commodities en 2014, pero lo cierto es que en todos los países se registró un crecimiento sostenido durante todo el periodo y que al final de todas las experiencias uno encuentra prácticamente, exagerando un poco, la duplicación de las economías en algo así en un intervalo de 10, 12 años. Cosa que no pasaba, obviamente no pasó en la década perdida de los 80, obviamente no pasó en la década más neoliberal de los 90, obviamente no pasó desde en los 70 con la crisis del petróleo y la crisis. Es decir, que se logró eso a pesar de vivir una etapa de la economía mundial de enorme turbulencia financiera y donde se produjeron episodios cíclicos de crisis muy fuertes. La crisis de 2008 solo es comparable por su profundidad y por su duración a la crisis del 30. Obviamente no es lo mismo, no es igual, pero si uno toma la historia completa del capitalismo, esta es una de las crisis más grandes que registra la historia. Y todos los procesos estos la vivieron, obviamente con dificultades, obviamente con tensiones, pero todos la sobrevivieron y dieron resultados finalmente positivos. El crecimiento ha sido uno de los objetivos de todos los gobiernos. El segundo punto, la equidad en la distribución del ingreso. En todos los países se han sacado de la pobreza a millones de ciudadanos, a millones, en todos los países. Pero han mejorado todos los indicadores de equidad, ya sea los que son de equidad distributiva, de condiciones estructurales de pobreza, han mejorado obviamente los indicadores de igualdad. Acá simplemente pongo el famoso coeficiente de Gini para la Argentina. El coeficiente de Gini es muy difícil de vencer, de modificar, y hubo una mejora del 23% en el coeficiente de Gini. Hay muy pocas etapas de la historia argentina donde esto se pueda encontrar. O sea que mejora en la distribución del ingreso, en la equidad, en la igualdad, en la inclusión social, es un segundo factor de todas estas experiencias. Planteado como objetivo, siempre encontrado como un resultado. Lo que estoy diciendo de nuevo, no son estadísticas objetables. Es así y no se puede discutir. Y es comparable con otros periodos históricos. La reindustrialización. Esta es una cuestión un poco más compleja, porque como tocó durante toda la etapa un ciclo de alto precio de las commodities, alto precio de las materias primas de exportación, hubo una tendencia en los países de tener un crecimiento mayor en los sectores primarios. Pero en todas las experiencias hubo un esfuerzo deliberado por generar un proceso de crecimiento industrial. Obviamente acá, probablemente en este terreno, haya mayor diversidad cuando uno hace la comparación. Pero entonces, en el caso de la Argentina, teníamos marcado un crecimiento del Producto Bruto del 4,5% y un crecimiento del Producto Bruto Industrial mayor al crecimiento del Producto Bruto, a pesar del auge de las materias primas. Otra cuestión que se produjo en la Argentina, yo hablé de una tasa del 2003 de desocupación del 22%, la última tasa de desocupación, trimestre del 2015, 5,9%. Es decir que la desocupación, no llegamos a niveles de pleno empleo, pero se llegó prácticamente a solucionar la emergencia ocupacional y avanzar mucho más a llegar a una situación que ya se iba aproximando al pleno empleo. Baja desocupación también es un factor común en todas las experiencias estas de Latinoamérica. Esto tiene que ver también con otro factor asociado a la desocupación, pero que tiene que ver con el empleo registrado, con el crecimiento específico del empleo registrado, y eso que dice SMBM
¿no? Ahí abajo que dice 130 y 478, es el salario mínimo medido en dólares en el año 2004 y en el año 2014. Acá hay factores que están vinculados a lo que planteaba recién de la desocupación, que es una fuerte recuperación del salario mínimo, por lo menos, también del salario medio, en todos los países. Muy llamativa, muy fuerte. Y además, hay también marco acuerdos y convenios homologados, o sea, negociación colectiva de trabajo, participación sindical en la negociación de los salarios. Acá lo que hay 348 son los convenios que se habían homologado por parte de la autoridad en el año 2004 y 2014 son 1963, 2000 convenios colectivos. Es decir, se reinstaló la negociación colectiva, es decir, se fortalecieron los sindicatos. Son tres factores relacionados pero comunes: la mejora del empleo en general, la mejora del empleo registrado, la mejora del salario medio y mínimo, y la sindicalización, la institucionalización de la fuerza de trabajo a través del renacimiento de los sindicatos. Pasó en todas las experiencias, ¿no? Con sus peculiaridades, con su profundidad, con su velocidad, pero pasó en todas las experiencias. Y después otro factor que es común a todas las experiencias, simplemente voy a hablar, ahora voy a mostrarlo, así que es más sencillo: el desendeudamiento. Lo voy a plantear como un hecho, no algo para discutir. No estoy hablando de causas, ni de teoría económica, ni de explicaciones. Estoy hablando de hechos. La República Argentina tenía una deuda externa en el año 2003 que equivalía a 166% de su producción anual, del PBI. 166%, esto era en situación de default. En el año 2014, la relación, el ratio había bajado 42%. Es decir, que la economía se había desendeudado. Habíamos pasado, esto es deuda total. Cuando digo deuda total, es deuda del Tesoro, deuda del Estado Nacional, en dólares, pero también en moneda nacional, con privados, pero también con organismos públicos. El Tesoro le debe al Banco Central o a la Seguridad Social o a quien sea, es decir, una parte de este endeudamiento. Por eso, al lado de eso, pongo la deuda pública externa, es decir, con privados y en moneda extranjera, que no era 166, sino 95% del producto, y que alcanzó un 13% del producto. Estos niveles de deuda son prácticamente cero endeudamiento. Esto obviamente acá no está en la Firminat, pero tiene un valor importante en términos de los grados de libertad, de la autonomía de la política económica, porque cuando se inicia, o al final de los gobiernos anteriores, la carga de los intereses de la deuda sobre la recaudación, sobre el presupuesto, sobre el gasto, estaba bordeando, superando ampliamente el 15%, cerca del 17%. O sea, de los recursos de la recaudación tributaria había que emplear prácticamente 1 de cada 5 pesos para pagar la deuda pública, lo cual da menos márgenes de libertad para la formulación y ejecución de políticas, y además, como son deudas públicas muy voluminosas, genera condicionamiento externo en general. Cuando termina nuestro gobierno, el peso, la carga de los intereses sobre el presupuesto era inferior al 6%. Es decir, que el pago de intereses representaba un porcentaje muy pequeño del presupuesto, lo cual significa básicamente liberación de recursos públicos para otros usos, ya sea política social, política industrial, política de inversión en infraestructura o lo que sea. Bien, estos son los hechos. Los podemos enumerar básicamente así: crecimiento, mejora de la distribución, caída del endeudamiento público, mejora del empleo, mejora de los salarios, y fortalecimiento de las instituciones, particularmente sindicales. Estos son los hechos. ¿Cuáles son las explicaciones? ¿Por qué pasó esto? Y esto ya pasa al capítulo inicial que yo estaba planteando. ¿Qué pasó? Bueno, esta lista
de realidades es incuestionable. Entonces, hubo un primer momento donde se ensayó del lado de la ortodoxia una explicación acerca de por qué ocurrió esto. ¿Por qué las economías de estos regímenes tan cuestionados, tan espantosos, tenían resultados positivos, digamos, indiscutiblemente de mejora de las condiciones sociales, de las condiciones productivas, de las condiciones laborales, de los tamaños de las economías? ¿Por qué pasaba esto cuando se habían aplicado todas las políticas incorrectas? ¿Por qué buenos resultados de políticas incorrectas? La explicación convencional de esto básicamente son dos. La primera, los primeros años, era el rebote. Era que la economía había caído tanto que naturalmente tenía que volver a crecer. Y que a pesar de que los gobiernos eran malos y estaban equivocados, la economía crecía igual. El segundo elemento explicativo es el ciclo de las commodities, que en Argentina, no sé si en todo el mundo, se lo denominó viento de cola. O sea, como una aeronave, un avión que tiene viento desde atrás, y entonces vuela más rápido, vuela mejor y prácticamente no hay que hacer nada para lograr esto. El viento de cola es que hubo un ciclo favorable en el precio, en los términos de intercambio de nuestras economías. Entonces, como mejoró los términos de intercambio, necesariamente las economías crecían, distribuían, como que esto era el resultado natural del precio, del valor internacional de nuestras exportaciones. Yo quiero mostrar simplemente el caso de Argentina, después voy a dar algunas explicaciones ulteriores. En el eje horizontal abajo está la mejora de los términos de intercambio, desde 2003 a 2011. Los términos de intercambio es el precio de lo que importa un país contra el precio de lo que exporta el país. Ese coeficiente es los términos de intercambio. Cuando mejora, es que mejoró el valor de tus exportaciones con respecto a lo que importas, lo cual te favorece porque lo que compras se abarata y lo que vendes se encarece. Entonces, naturalmente, en el intercambio internacional esto mejora. Y en el eje vertical está, en ese periodo, el crecimiento de diferentes economías. Lo que intento mostrar en esta cartilla es que no hay una correlación directa entre términos de intercambio y crecimiento. Es decir, que los países que están más para ustedes a la derecha, es decir, que tienen un mayor crecimiento en el eje horizontal, no necesariamente son los que están más altos. Esto debería ser una recta de pendiente de 45 grados, y no es así. Es decir, que acá hay una influencia que no tiene que ver con fenómenos de mercado o procesos simplemente de valorización de precios en el mercado internacional. Hay otra cosa más. Y este es mi punto, que creo que es uno de los elementos centrales, y es obviamente lo que yo defiendo y lo que hoy vengo a fundamentar, que es que los resultados en el terreno de crecimiento, de industrialización, distribución del ingreso, en el terreno de más empleo y de mayor calidad, todos esos resultados fueron resultados de determinadas políticas económicas. Parece evidente, pero esta conclusión es una conclusión maldita para la ortodoxia, porque si reconoce el éxito de estos resultados, por un lado, porque ahora estamos en una etapa posterior, hoy estamos en una etapa posterior donde están tratando de objetar estos resultados, ¿no? Es decir, durante esos años no se creció, durante esos años... Entonces, son siempre recortes, porque estos datos que digo yo sobre Argentina no los discute nadie. Se pueden buscar incluso en los charts del Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es algo que esté en discusión. Sin embargo, hay un intento ya deliberado desde el punto de vista de la disputa política, del debate y de la comunicación, de borrar los resultados de estas experiencias, de la memoria histórica, digamos. Decir, bueno, fueron experiencias fallidas. En algunos casos en la Argentina, por ejemplo, como es indudable que la crisis 2001 era muy profunda y que cuando termina el gobierno de Cristina Kirchner estábamos en niveles de empleo razonables, en niveles de distribución mucho mejores, en niveles de crecimiento mucho mejores. Como esto no se puede discutir. Dicen que si se hubieran aplicado las políticas ortodoxas se hubiera crecido más, lo cual es muy difícil de comprobar, y en base a la experiencia uno casi diría que absurdo de sostener, pero
de todas maneras, esa es una de las explicaciones. Y la otra, que suma a la tesis de que eran populismo, es que todas estas cuestiones se lograron a través de políticas públicas insostenibles que generaban fuertes tensiones que necesariamente iban a desembocar en una crisis. Crisis que en el caso de la Argentina nunca ocurrió. Entonces también es un contrafáctico. Dicen, bueno, los resultados eran buenos, pero de haber continuado y persistido con las mismas políticas, que eran artificiales, que eran populistas, que eran forzadas, antinaturales, bueno, de persistir con estas políticas se hubiera explotado todo. Era insostenible. En nuestro caso también es difícil de mantener esa hipótesis aún contrafáctica, ¿no? Porque te pueden decir, bueno, en 2 días, cuando se fue el gobierno, suerte que se fue porque faltaban 2 días para que explotara. Incluso a mí me decían que yo estaba armando una bomba, ¿no? Y que cuando me fuera iba a explotar. No solo éramos muy hábiles en el manejo de la economía, sino que uno podía programar el futuro. Era una cosa formidable. Pero después, en épocas posteriores, empezaron a hablar de que en realidad nuestro gobierno, y con varias de estas experiencias también, terminaron en una crisis que, bueno, que por lo que yo muestro no está, pero entonces la denominaron crisis asintomática. Es ingenioso, no se puede negar. Pero yo siempre cuento que después esto lo inventa el gobierno de Macri para justificar un poco lo que empieza a ocurrir cuando se inicia el gobierno, pero después yo ya estaba sorprendido con esto de crisis asintomática. Acuñaron un término nuevo que fue el crecimiento invisible. Dijeron que así como durante nuestro gobierno había una crisis que nadie conocía, había un crecimiento que nadie registraba. Pero bueno, ante esa forma de evaluar cómo... El próximo semestre. Sí, bueno, fueron una batería de cuestiones de marketing, pero bueno, ahora quiero ahora hablar de cuáles son las causas desde mi punto de vista. Que acá es un poco aventuro algunas ideas sobre los factores comunes entre las diferentes experiencias. Obviamente son muy generales, pero ¿qué intención tengo al hacerlo? Que básicamente hay una forma de gestionar, de encaminar las economías latinoamericanas, también de los países centrales, pero me repito a Latinoamérica, que es un paquete de medidas de gobierno, el paquete ortodoxo, que está perfectamente descrito, tabulado, formulado, ya sea en el consenso de Washington, ya sea en las recomendaciones de varios organismos multilaterales. Y sin embargo, no hay un modelo alternativo de política no neoliberal, de política económica no neoliberal, pero hay algunos rasgos comunes entre todas las experiencias, que yo lo voy a marcar en la Argentina, pero voy a decir que en términos generales se pueden encontrar en todos los países. Y estas son decisiones de política económica. Son decisiones del gobierno. Decide hacer tal cosa, decide hacer tal otra. Bueno, voy a hablar primero en términos generales y después en términos de la enumeración de algunas medidas. El primero de los factores que creo que es central, y además es una suerte de premisa, lo hablábamos hoy y John, como una premisa, un preludio de cualquier programa de corte heterodoxo, o de corte no neoliberal, o de corte popular, como lo llamamos nosotros, implica llevar adelante un proceso de desendeudamiento. Desendeudar la economía. Obviamente que esto tomó diferentes formas en diferentes países. En el caso de Argentina, nosotros atravesamos una reestructuración de deuda, que fue la reestructuración, estaba la deuda en default, estaban todos los acreedores con los títulos y hubo que ir a negociar algún canje de esos títulos por otros para salir de la situación de default externo. Bueno, o sea que ahí hubo una política deliberada y fue, así como fue el default más grande de la historia, fue el canje, llamémoslo, más agresivo y favorable para el acreedor de la historia también. O sea que por cada título que tenía, se le reconocía, por cada dólar que tenía,
se le reconocían aproximadamente el 30%, 30 centavos de dólar. Hubo una quita de capital, un alargamiento de los plazos y una reducción de las tasas de interés. Es decir, que fue una sustitución de unos bonos por otro que generó primero una caída del stock de deuda, pero además un mejoramiento en el perfil de los vencimientos de la deuda. Que, como decía recién, es una premisa, porque cuando los países se encuentran demasiado endeudados, tienen dos problemas bastante incompatibles con regímenes no neoliberales. El primer problema es la carga de la deuda sobre los presupuestos, ¿no? Más allá de todas las cuestiones de inestabilidad o de fragilidad financiera. Y sobre todo en los países que tienen problemas para la obtención de divisas, donde la deuda en dólares genera también una presión sobre la cuenta capital. Pero la verdad es que lo primero que ocurre es que se disminuye la cantidad de recursos que hay que distraer en el pago de intereses de deuda o de vencimiento de deuda. Pero el segundo, creo yo que es más importante, es la emancipación, digamos, la liberación de los condicionamientos que trae aparejado el endeudamiento externo. El endeudamiento externo no solo es un procedimiento financiero, donde los países contraen una deuda y después obviamente el negocio del acreedor no es cobrar el capital, sino recibir los intereses, ¿no? Tiene que colocar esos recursos y cuanto más débil sea el país, mayor es el rendimiento. Sino que hay otra cuestión que es la supervisión de las políticas de los países por parte de los acreedores o de los representantes de los acreedores, particularmente el Fondo Monetario Internacional, aunque en Europa la Troika, ¿no? El Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, la Comunidad Europea, bueno, pero la supervisión de las políticas y los condicionamientos de las políticas. Como se van sucediendo los vencimientos, si no se cumplen si no se llevan a cabo determinadas medidas, determinadas reformas, determinadas políticas, no hay renovación ante los vencimientos y se coloca el país en una situación de estrés financiero muy grande. Es decir, que a través del endeudamiento externo se dirigen las políticas internas de los países, aplicando el recetario neoliberal. Por supuesto que todas las recomendaciones